Alumnos, alumnas, bienvenidos a este nuevo episodio, Big Laurel, en el que vamos a iniciar un nuevo tema, el tema 9, ¿por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? En esta unidad, en este episodio en concreto, vamos a comenzar viendo los procesos que modelan el relieve. Aquí veremos la meteorización, erosión, transporte, sedimentación, y en los sucesivos episodios iremos viendo qué factores determinan las formas del relieve. En tercer lugar, un tercer episodio que dedicaremos al relieve calizo, a las rocas calizas, al modelado kárstico. Un cuarto episodio que dedicaremos al relieve granítico, al granito, junto a otros tipos de relieves litológicos. Y en ese mismo episodio acabaremos con los agentes geológicos y la energía que los mueve. Por tanto, en este primer episodio vamos a comenzar en concreto con este primer apartado, los procesos que modelan el relieve. Y tenemos aquí una imagen, un símil bastante interesante, el gran alfarero, la idea de unas manos de un alfarero que toma un bloque de arcilla y que es capaz con sus manos de modelarlo. En efecto, las manos del alfarero vendrían a ser la propia naturaleza. ¿Cómo actúa la naturaleza? Lo hace a través de lo que llamamos agentes geológicos externos. Esto lo vamos a emplear muchísimo en esta unidad, los agentes geológicos externos. Básicamente, ¿cuáles son los agentes geológicos externos? Estamos hablando básicamente del agua, por un lado, en segundo lugar, del viento y en menor medida también de los seres vivos. Bien, en conjunto, ¿qué hacen esos agentes geológicos externos? Lo que hacen o lo que llevan a cabo son los grandes procesos geológicos externos. Los ponemos aquí, procesos geológicos externos. En esta unidad vamos a estar continuamente manejando estos términos. ¿Quiénes son los procesos geológicos externos? Básicamente la meteorización, en primer lugar. En segundo lugar, veremos que está la erosión. En tercer lugar, y lo vamos a ir estudiando, está el transporte. Y en cuarto y último lugar, veremos que también está la sedimentación. Por tanto, si unimos todos estos conceptos, veremos que las manos del alfarero simbolizarían la naturaleza que actúa a través de los agentes geológicos externos, agua, viento y seres vivos. Esos agentes geológicos externos, digamos que son los que llevan a cabo o ponen en marcha los grandes procesos geológicos externos, la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. En efecto, como vemos aquí, los procesos geológicos que utiliza la naturaleza para modelar es esculpir, para llegar a formar cordilleras, valles, lo que es un relieve geológico, son en efecto la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. Vamos a ir viendo cada uno de estos poco a poco. La meteorización. Vamos a ver en este apartado qué es la meteorización, el concepto de meteorización. En principio, la meteorización, en líneas generales, no es más que una alteración, ¿de acuerdo? Es una alteración de las rocas. Claro, veremos que en efecto puede ser una alteración de las rocas que encontramos en la superficie terrestre como consecuencia siempre de la acción de los agentes geológicos externos. Por tanto, como consecuencia o bien del agua o del aire o bien de los seres vivos, ¿vale? Bueno, todas las rocas que están situadas en la superficie, en efecto sabemos que van a estar sometidas a esos procesos de meteorización. Luego veremos que hay una meteorización más mecánica de disgregación y una meteorización más química de alteración de la composición química. Pero en general todas las rocas están sometidas a estos procesos, ¿no? Es un proceso lento pero inevitable y muy importante. Esa alteración que sufren las rocas digamos que ocurre in situ en el lugar, es decir, los fragmentos resultantes de la meteorización se quedan en el mismo sitio, no hay un traslado posterior de esos materiales. Esto es muy importante. Por tanto, la meteorización, esa alteración de la roca, no va unida a un transporte posterior. Veremos que hay en efecto dos tipos de meteorización, la física o mecánica y la química. Vamos a comenzar con la meteorización física.
realmente la física diremos que no es más que una disgregación, ¿vale? Disgregación de la roca. Claro, disgregación de la roca en fragmentos mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Disgregación de la roca en fragmentos mucho más pequeños. Igual, por acción, evidentemente, o bien del agua o del viento o de los seres vivos. Pero en una meteorización química hay, por tanto, simplemente una rotura de la roca en fragmentos más pequeñitos, ¿no? Cuando hablamos de ejemplos, vamos a ver que uno de los ejemplos más claros es lo que llamamos la gelifracción. ¿En qué consiste esa gelifracción? Bueno, imaginemos una roca con grietas. Imaginemos que esa grieta, esa roca, ¿de acuerdo?, del tipo que sea, se llena de agua en el momento en que está lloviendo. Si las condiciones lo permiten y de noche las temperaturas bajan, el agua se congela. ¿Qué ocurre entonces? Muy sencillo. Lo que ocurre entonces es que ese agua, al congelarse, está aumentando el volumen y por tanto está ejerciendo lo que llamamos un efecto cuña. Al cabo del tiempo es fácil que esa roca termine disgregándose y rompiéndose en dos fragmentos. Este sería un clásico ejemplo de meteorización física por gelifracción, en la que hay una disgregación de una roca original en otra serie de fragmentos más pequeños. Otro ejemplo muy claro y muy evidente de meteorización física o mecánica va a ser la ejercida por las raíces de las plantas. Las raíces de las plantas se introducen, ¿no?, en las grietas de las rocas y terminan igualmente fragmentando por completo la roca. En segundo lugar tenemos la meteorización química, lo mismo, en este caso, ¿qué entendemos o qué sería la meteorización química? En este caso diremos que es más una alteración, pero una alteración en la composición química, ¿de acuerdo? Lo ponemos así, una alteración en la composición química de los minerales que van a formar parte de una roca. Igual, por acción del agua, del aire o bien de los seres vivos. Pensemos que hay muchas rocas que pueden oxidarse al estar en contacto con el oxígeno del aire, el oxígeno del agua. Eso hace que cambie la composición química de los minerales de ese tipo de roca y que por tanto puedan desmoronarse con más facilidad. O por ejemplo, hay rocas formadas por minerales que se disuelven fácilmente en el agua, el caso de las rocas salinas como el yeso, la caliza. En líneas generales, estos son varios de los ejemplos que podemos citar. Normalmente la meteorización química va a estar más ligada a aquellas zonas donde hay agua, cuyo oxígeno puede evidentemente descomponer los minerales de la misma. Seguimos con los procesos que modelan el relieve y vamos a centrarnos ahora en erosión y transporte. Comenzamos con la erosión y, como siempre, comenzamos con una pregunta: ¿qué es la erosión? Bien, la erosión diremos que es la retirada. Esta palabra podría ser un buen sinónimo. Retirada de materiales, y aquí sí podríamos decir de materiales previamente meteorizados. Por tanto, y en consecuencia, por erosión entendemos esa retirada de los materiales. Evidentemente, si esos materiales han sido previamente disgregados en otros más pequeños, han sido meteorizados, la erosión será mucho más intensa. ¿Qué agentes geológicos llevan a cabo el proceso de la erosión? Como siempre, el agua, el viento y los seres vivos. Pero dentro de estos tres, sin duda, el agua en sus distintas formas. Desde luego, el agua en el caso concretamente de las aguas superficiales, principalmente ríos y los glaciares. En segundo lugar tenemos el transporte. Nos hacemos la misma pregunta: ¿qué es el transporte? Una palabra sinónima podría ser el traslado de materiales. Y aquí también podríamos decir previamente erosionados. Por tanto, vemos que, en efecto, primero hay una erosión con su retirada de los materiales y ahora lo que analizamos es cómo esos materiales han sido trasladados, quién los ha trasladado, por cuánto espacio, hacia dónde se han trasladado. ¿Quiénes son los agentes geológicos en el transporte?
Bueno, aquí básicamente son las aguas superficiales, los ríos, igualmente en este sentido y dentro de las aguas los glaciares ejercen una acción de transporte realmente muy intensa. Acabaremos este apartado con las diferencias, cuidado, entre la meteorización y la erosión, que ya lo hemos visto antes. La erosión supone un desgaste, pero que va, digamos que unido a la idea de posterior retirada de los materiales. Y en cuanto al sinónimo o símil, o a la similitud entre erosión y transporte, hay que tener en cuenta que cualquier erosión lleva aparejada un transporte, pero no son términos sinónimos. La erosión implica una retirada, una pérdida de material que ha sufrido una zona. Es fácil que digamos y correcto que digamos una montaña se ha erosionado. Mientras que cuando hablamos de transporte nos referimos a lo que le ocurre a ese material que ha sido retirado. Las arenas han sido transportadas por el río, habrá que ver por cuánta distancia, cuánto tiempo y hacia dónde. Son por tanto conceptos diferentes. Terminamos este capítulo, Big Laurel, analizando el concepto de la sedimentación. Y como siempre nos planteamos una primera pregunta: ¿qué es? ¿Qué entendemos por sedimentación? Sedimentación va a ser el depósito, siempre conviene emplear depósito de materiales, una palabra que sea sinónima y que nos permita ligar cada uno de los procesos. Depósito de materiales, evidentemente, que han sido previamente transportados. Este sería un poco el concepto de sedimentación, un depósito de los materiales. Por supuesto, ese depósito se tendrá lugar en una zona, en un sitio concreto. Procesos geológicos según la altura. De lo que estamos hablando, y tiene sentido común, es que las zonas montañosas, ¿de acuerdo?, aquí simbolizadas, digamos que van a experimentar en las zonas más altas los procesos de acción de desgaste y retirada de los materiales por acción del agua, del viento. Por tanto, en las zonas más altas va a predominar lógicamente la erosión como proceso de retirada de esos materiales. En las zonas intermedias, luego, poco a poco, habrá existiendo un transporte que no será más que la retirada de todos esos materiales. Y finalmente, en las zonas más bajas, en las cuencas sedimentarias, irá teniendo lugar el proceso de la sedimentación. Por tanto, en principio y con sentido común, diremos que hay procesos geológicos según la altura. En las zonas más altas habrá un predominio de la erosión, esa erosión irá retirando los materiales, esos materiales irán siendo transportados desde las zonas más elevadas hasta las zonas más bajas, donde tendrá lugar, lógicamente, una sedimentación. ¿De acuerdo? Claro, un poco en buena lid y por lógica, los agentes geológicos externos y por tanto los procesos geológicos externos, al cabo de muchísimos millones de años, ¿qué tenderían a hacer? Evidentemente lo que tenderían es a la nivelación del terreno. Por lógica, la erosión y el transporte va en una zona bajando y el depósito va en otra zona subiendo. Esto haría que al final la superficie de la Tierra tuviera o debiera de ser efectivamente llana por completo. No es así. No es así porque luego veremos que junto a los procesos geológicos externos actúan otros procesos, los procesos geológicos internos, que son los que construyen y terminan volviendo a plegar el terreno. Alumnos, alumnas, con esto terminamos este primer episodio Big Laurel de esta nueva unidad, ¿por qué cambia el relieve de unos lugares a otros? Adiós.